¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Mariela Prado. Mi nombre es Huáscar López. Y en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder compartir un tema importante para toda la iglesia. Esperemos que realmente pueda ser de mucha edificación y pueda nutrir su espíritu en un tema tan importante como es la mayordomía. Vamos a empezar como siempre con una oración y que Dios pueda guiarnos a toda verdad y justicia a través de su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites poder propagar a través de este video, Señor, un tema tan importante como es la mayordomía. Guíanos, Señor, danos la sabiduría, el sazón, la gracia para poder hablar a todos los corazones, esas mentes que están escuchando y viendo este video. Que tu verdad sea propagada por todos los medios, Señor, y que podamos ser un instrumento acá los tres delante de tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hablar del tema de mayordomía es un tema muy amplio, así que vamos a tocar de forma general algunas partes que son importantes. Y por eso nos tenemos que basar en este caso en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. En este libro del Evangelio de Mateo nos muestra claramente que el Señor nos ha dado a todos algo de lo cual un día nos va a pedir cuentas. Y por eso es importante esto que vamos a leer a continuación. Capítulo 25, versículo 14 al 30 del libro de Mateo. Dice, en esta versión Dios habla hoy, lo voy a leer y vamos a ir desglosando con ustedes para que comprendamos. Dice, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 monedas. Y diciendo su jefe, Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un buen empleado, bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y dijo, Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe o al Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías de haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene se les dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Algo muy crudo que va a suceder con la iglesia y que tenemos que ser conscientes. Todos hemos recibido algo, porque aquí claramente ninguno de los tres empleados no recibió nada. Todos han recibido algo de lo cual un día van a dar cuentas. Huáscar. Empezamos entonces esta charla. Amén. Sí, Carlitos. Comenzando, ¿no? Tal vez un pequeño concepto de qué es la mayordomía en la vida cristiana, ¿no? Es todo aquello, se refiere a todo aquello que Dios nos ha dado, ya puede ser nuestra propia vida, aquellos talentos, aquellos dones que nos da, aquellos recursos económicos que el Señor permite que tengamos, ¿no? Y que nos dice que todo es de Él, incluso nuestra propia vida ya es de Él, ¿no? Y nos da la responsabilidad de cómo administrar, cómo manejar todas estas cosas, sabiamente, primeramente para darle la gloria a Él, ¿no? Y para
para que nuestra comunión con Él crezca, y así también como en el caso de los dones sea edificación para los hermanos, y también para que la palabra de Dios, a través de las cosas que Dios nos da, poder llegar a las personas que no lo conocen. La palabra mayordomía significa administración, ¿no? El Señor no nos ve solamente como hijos, nos ve como obreros de su mies. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey, y Él tiene siervos y siervas en su reino, María. Sí, nosotros como siervos del Señor debemos administrar con sabiduría las cosas que el Señor nos da, como ser el tiempo, el dinero, los talentos, nuestro propio cuerpo, porque todo es del Señor y nos da para que nosotros lo administremos, y vamos a dar un día cuenta de la forma en que hemos administrado todo lo que el Señor nos ha bendecido. Es importante eso, lo que dice Marela, con responsabilidad, ¿no? Porque hay también dentro de la iglesia gente perezosa que no trabaja para Dios, pero que quiere disfrutar bien del reino de los cielos, pero aquí se trata de que uno sea comprometido, responsable con lo que ha recibido. Para empezar, todos hemos recibido la salvación, no nos ha costado, pero sí tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra madurez, no solamente emocional. La gente solamente muchas veces enfatiza lo espiritual, pero el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. De eso también Dios nos va a pedir cuentas. Y por eso, Óscar, vamos a hablar un poquito acerca del tiempo, por ejemplo. Amén, Carlitos. Aquí en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? Esto es algo muy importante, y más abajo nos dice, ¿no?, que todo tiene su tiempo, tiempo para reír, tiempo para llorar. Vemos en la Biblia que dice que tenemos tiempo para trabajar, tiempo para divertirnos, o sea, para muchas cosas, ¿no? Y que nosotros debemos saber administrar. Y una de las claves, me parece a mí, para poder llegar a esto es tener disciplina, ¿no? No solamente con esto, sino con las demás cosas, ¿no? Esa disciplina de que, por ejemplo, para orar, levantarnos, ¿no? O sea, tratar de levantarme en la mañana, ¿no? De levantarme a 5, 6 de la mañana y empezar a tener esa comunión con Dios, ¿no? Porque eso Pablo hablaba en 1 de Corintios, ¿no?, que decía de los luchadores, que dice que en 1 de Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no? Y como ellos, o sea, y hasta ahora los jugadores de fútbol, personas que sacrifican muchas cosas, ¿no? Muchos vicios, muchas tal vez salidas, su alimentación, y lo hacen ellos para una cosa que es efímera, ¿no? Pero nosotros, dice, para una corona incorruptible, ¿no? Y mucho más, que es el tiempo, saber administrar. Muchos tenemos trabajo, estudio, tantas cosas que tenemos que hacer, pero también saber diferenciar, ¿no?, y dar también ese privilegio para las cosas que son de Dios, ¿no? Claro, y ahí también Dios hace referencia a través de Pablo, no solamente en Corintios, también en Timoteo, que somos atletas, ¿no?, que estamos corriendo una carrera, ¿no? Y ahí, para esa carrera, como dice Huáscar, tenemos que abstenernos de muchas cosas. No va a ser fácil, pero ahí deriva el esfuerzo que cada uno ponga, porque no hay una perfección inmaculada, si se quiere decir en los cristianos, pero tiene que haber progreso, madurez, no solamente espiritual, sino también emocional, ¿verdad? Mariela. Voy a leer aquí Efesios 5, el versículo 16, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor aquí nos aconseja en la palabra del Señor que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo pasa y no vuelve, lamentablemente. Ya no regresa, es como un tren que se va y ya no vuelve por el mismo lugar, con los mismos pasajeros, nada. Entonces, al perder el tiempo estamos perdiendo la vida, y tenemos que reflexionar acerca de eso, de ser buenos mayordomos del tiempo. Eso incluye disciplina, incluye, como decía Huáscar, que nosotros organicemos, prioricemos primero, tengamos una agenda, cuáles son nuestras prioridades del tiempo que tenemos. Todos tenemos 24 horas al día, nadie tiene más, ni nadie tiene menos. Entonces, priorizar, darle al Señor el tiempo. De las 24 horas, ¿cuántas horas dedicamos al Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad? Orar, todo, y ser disciplinados con nuestro tiempo. Es muy importante. Bien. Sí. Y redimir, dicen en otras versiones, redimir el tiempo, es decir, aprovecharlo el tiempo al máximo. Y más aún en este tiempo que pareciera que el tiempo se está cortando y los días son malos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya no desperdiciar el tiempo. Se puede conseguir dinero, se puede conseguir todo en esta vida, pero el tiempo es vida y la vida es tiempo. Y el tiempo tenemos que saber administrarlo de manera sabia,
Lo que estamos haciendo ahorita vale el tiempo porque va a servir a muchas vidas. Hablaremos del dinero. ¿Qué dice Dios del dinero? Digamos que esta parábola de lo que es, de los talentos, digamos que es dinero. ¿Qué nos dice en torno al dinero, Oscar, Dios? Amén. En primer lugar, reconocer que todo viene de Él, ¿no? Que si tenemos, ya sea, muchos tienen el privilegio de tener más dinero, otros poco, pero todo viene de Él, ¿no? Y nos da la responsabilidad, en primero, de saber cómo administrar, ¿no? Y ya seas soltero, ya seas casado, ya tengas familia, y en primer lugar, como decía, reconocer eso, y también algo que nos enseña de cómo administrar esto es dar diezmos y ofrendas, ¿no? Porque eso, el Señor prueba a nosotros, ¿no? De que nosotros demos eso, y prueba para que no tengamos esa codicia al dinero, ¿no? También nos da la responsabilidad para que no me endeude, ¿no? O sea, saber qué cantidad tengo de dinero para poder comprarme cosas, y si el Señor lo permite, si está bien, te puedes prestar del banco, pero tampoco exageres, ¿no? Y si lo haces, ser responsable, porque el Señor dice que no debemos ser deudores de nadie, y si lo somos, que nos apresuremos, ¿no? A cancelar el pago que debemos a las personas. Es importante eso, Marela, el dinero, saber invertirlo en el reino de los cielos, ¿verdad? Exactamente. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, reconoce primeramente que el Señor es el que nos da. El Señor es dueño de todo. Y también nosotros, como acto de adoración, porque dar una ofrenda, dar un diezmo es un acto de adoración al Señor. O sea, el Señor nos bendice primero para que nosotros podamos bendecir y saber administrar bien, o sea, saber ahorrar, tener un dinero para ahorrar, también para bendecir, para dar, administrarlo con sabiduría, y evitemos en lo posible endeudarnos, ¿no? Y si tenemos alguna deuda por algo, un imprevisto, qué sé yo, deshacernos de las deudas y pagarlas lo más antes posible. Es importante eso, y tampoco desbordar en los extremos de decir, digamos, el amor al dinero. Como dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso muchas personas se desvían, inclusive en la fe, ¿no? No es malo que el Señor te bendiga, que tengas tu casa, tu auto, que tengas cuentas bancarias, no es malo. Lo malo es que tú cambies la prioridad que le das a esas cosas materiales que a Dios mismo. Y es más, yo te digo, lo decía el Señor Jesús, aprovechen de hacer riquezas en el cielo y haz que tu dinero realmente tenga sentido apoyando a tu prójimo, como decía Oscar, apoyando la obra de Dios, porque realmente hay necesidad en la obra de Dios. Entonces es importante administrar bien el dinero y, como decíamos, no estar en deudas. No puede uno gastar más de lo que gana, por ejemplo, eso no se puede, pero por eso tenemos que ser buenos administradores. Vamos con los talentos. Hay talentos que Dios nos ha dado a todos, nadie en la obra de Dios es inútil, todos tienen un propósito en el plan de Dios. ¿Qué hablamos de los talentos, Oscar? Existe esa diferencia también, ¿no? En la Biblia, de talentos, de los dones, ¿no? Existen talentos con los que uno nace, por ejemplo, hay personas que saben cantar bien, o como por ejemplo Carlitos, que sale elocuente, ¿no? O sea, habla bien, ¿no? Gracias. Y que el Señor nos manda talentos naturales, ¿no? A cómo administrar, a cómo priorizar que sea para la gloria y honra de Dios, ¿no? Que si antes, digamos, una persona que cantaba y lo hacía para el mundo, ahora que conoce a Dios, hacerlo principalmente para Él, ¿no? Y con los dones que Él nos da, que son, dice, para edificación de la iglesia, ¿no? O sea, hacerlo sabiamente, no creerme yo porque digamos que yo tuviera un don de sanidad, hacer yo, y como dice la Biblia, ¿no? Cuando se acercan al Señor y les dicen, no, pero en tu nombre echamos los demonios, en tu nombre sanamos, y el Señor les responde, no los conozco, ¿no? Entonces, ser conscientes y también explotar esos dones, ¿no? O sea, mejorar en el Señor, porque eso es lo que Él nos da y nos promete, ¿no? Como a Daniel y a sus amigos los ha vuelto los más sabios, ¿no? No había nadie más sabios que ellos en el consejo que tenían Nabucodonosor. Y siempre y cuando seamos fieles al Señor y tengamos un propósito que es para Él, para su gloria y honra, ¿no? Y para edificación de la iglesia, y para que eso llegue a las demás personas que no lo conocen. Importante los talentos, María. Sí, el Señor nos regala a cada uno dones y talentos. Nadie puede decir que no tiene ningún talento, ningún don, porque el Señor nos ha dado a todos, más o menos, pero ha dado, ¿no? Y nosotros decidimos avanzar o estancarnos, ¿no? Y algo muy importante que a veces no permite, eso es el temor, el miedo, de será, no será, podré, no podré, y debemos, con la palabra del Señor, alentarnos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, y si no lo podemos intentar, volver, perseverar, ser disciplinados, ¿no?
Tenemos que invertir los talentos que se nos han dado, superar el miedo que nos retiene para cumplir nuestro potencial, para hacer con diligencia lo que estamos llamados a hacer. O sea que debemos dejar los temores, todo, y superar el miedo y explotar los talentos que el Señor nos ha dado, ¿no? Para la gloria de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Entregar a Dios los talentos, porque Él nos ha dado. Hay gente que no es cristiana y tiene talentos igual, pero lo mejor, como decía Huáscar, es, si nosotros Dios nos ha dado un talento, utilizarlo para Dios, utilizarlo para su reino. Eso es lo más bonito en la iglesia, que somos un cuerpo, diferentes áreas, diferentes personas con diferentes talentos que nos complementamos como un solo cuerpo, para poder trabajar en el reino de Dios. Y por eso los talentos hay que utilizarlos de una manera buena, ¿no? Con un objetivo, con un propósito sano, ¿no? Y no, digamos, como se ha visto algunas veces, ¿no? Hay personas que en la congregación han encontrado talento musical y hoy en día se han apartado del mundo, se han ido al mundo y su talento le están rindiendo, digamos, a las cosas que no son ya de Dios, digamos, ¿no? No hay que ser mal agradecidos, hay que ser agradecidos con Dios porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado talentos. De los dones vamos a hablar en otra oportunidad porque es un tema amplio también. Vamos con el ministerio, Huáscar. ¿Qué es el ministerio? El ministerio, ¿no? Esa palabra que dice servicio, ¿no? Y en este punto podemos hablar o separar, ¿no? Porque en la Biblia nos habla que hay ministerios, por ejemplo, de pastorados, de evangelistas, de maestros, los 5 ministerios, ¿no? Pero también podemos hablar de aquel servicio que permite, ¿no? Dios que haya en la congregación, como es el de alabanza, como en este caso actualmente ya hay muchas iglesias que es la transmisión es en vivo, ¿no? En Facebook o por YouTube, puede ser también una reunión de jóvenes. Entonces, como Él nos da el privilegio de servirle, pero también nos exige, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? De que cada día nosotros mejoremos para Él, de que seamos más puntuales, seamos más responsables porque lo hacemos para Él, ¿no? Ahora también hablando un poco del ministerio que a todos nos ha dado, que es la gran comisión, ¿no? De que seas o no seas pastor, seas o no seas líder, nos ha dado esa comisión de ir a predicar, de prepararnos, ¿no? De principalmente tener esa comunión con Él, obviamente primero, pero también de servir, de ir a repartir, aunque sea un folleto, de hablar a tus familiares y ser responsable con lo que Dios nos ha dado. Y muy importante, la persona que recibe a los hermanos en la puerta, el que hace limpieza, es un servicio delante de Dios. Ningún ministerio es más que el otro. Los ministerios delante de Dios todos son iguales, pero también interesa con qué corazón uno lo hace. No el que predica, digamos, es más que el que hace la limpieza, no. El que hace la oración, que el que toca un instrumento, no. Todos le servimos con un corazón a nuestro Dios, Mariana. Sí, el Señor nos ha entregado a cada uno tiene su área, ¿no? O sea, puede ser la alabanza, la música, como decía Carlitos, el ministerio incluso de recibir a los hermanos que llegan, darles una palabra de aliento, el ministerio de la oración, de la intercesión. Cada uno va a rendir cuentas del ministerio que el Señor le ha entregado, ¿no? Y también debemos con sabiduría administrar ese ministerio. Ministerio, servicio, simplemente eso, servicio. Porque hemos venido a servir, no a hacernos servir. Y de verdad, le digo de todo corazón, Jesús ha venido a servir. ¿Qué mayor ejemplo tenemos en Jesús? Que nosotros tenemos que servir al propósito de Dios, servir a los hermanos, a nuestra comunidad, a la iglesia, como familia. Vamos a hablar ahora, para finalizar, el cuerpo. El Señor nos pide administrar bien nuestro cuerpo, Huáscar. Amén. Sigamos a los que han visto el video anterior que hemos hablado del templo, y si no lo han visto les invitamos a que lo vean. Aquí tocamos muy amplio acerca del cuerpo y que es muy importante, ¿no? Principalmente por la salud, ¿no? Que sin la salud lamentablemente no podemos hacer nada, y el Señor nos exige también que nosotros nos cuidemos, ¿no? Nuestra forma de alimentarnos, de cuidarnos, hasta de vernos bien, ¿no? De arreglarnos, de estar presentables ante las demás personas, ¿no? Incluso hablábamos también sobre los tatuajes, sobre los piercing, que les invitamos a que vean ese video que estaba muy interesante y nos da esa responsabilidad, ¿no? de cuidarnos, porque ese es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Incluso hasta hablábamos de un aspecto sexual, que es muy importante y muy serio, que a veces es un tema muy complicado de tocar, pero que se debe de hablar, obviamente siempre en la sabiduría del Señor y con misericordia, ¿no? Pero Él nos demanda cuidar este cuerpo que tenemos. Y no ir al extremo de vanidad, porque eso es otra cosa. Uno lo hace porque ama a Dios y quiere darle lo mejor a Dios, Mariana. Sí, como decía Carlitos, como ya habíamos explicado en el video anterior, es importante cuidar del cuerpo, alimentarse bien, porque es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, alimentarse bien, hacer ejercicio, tener un tiempo de descanso, tener un tiempo de deporte.
Todo eso es muy importante, ¿no? Porque es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y debe ser cuidado también, con responsabilidad también, ¿no? Porque también vamos a dar cuentas. La trilogía de la buena alimentación está basada en la buena alimentación. La trilogía de la buena salud está basada en la buena alimentación, el ejercicio físico y el buen descanso. Si usted hace uno de ellos o solamente dos de ellos y no hace el tercero, o sea, no sirve. Usted se puede alimentar bien, no hace ejercicio, no tiene. Usted puede alimentarse bien, hace ejercicio, pero no descansa, tampoco sirve. O sea, y eso pues, no dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No, Dios le dice acá en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, hemos hablado acerca de, no sabéis que vosotros sois el templo del Señor, del Dios vivo. O sea, somos el templo. Y usted, a ver, se imagina, ¿usted utilizaría un carro viejo para hacer algún viaje? No, creo que no, porque nuestro cuerpo es como un carro. El Señor quiere utilizarnos, pero no va a poder utilizar si este cuerpo, digamos, está maltratado, no lo alimenta bien, no hace ejercicio. O sea, el Señor quiere utilizarnos y la responsabilidad de nosotros es cuidar este cuerpo. No espiritualicemos todo. O sea, también el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. En algún momento vamos a hablar también del carácter, ¿no? Nuestro carácter también tiene que cambiar. El Señor quiere todo eso, que podamos comprender como buenos mayordomos dentro del reino de Dios. Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios. Y me alegra mucho que usted esté viendo estos videos. Le digo con toda sinceridad, nosotros no queremos ser virales. Lo que nosotros queremos es llegar a esa poca gente que le interesa la Escritura. No le vamos a hablar lo que usted quiere escuchar, le vamos a hablar lo que usted necesita escuchar. Y esa es la realidad en este tiempo. El Señor Jesús quiere hablarle lo que usted necesita, no lo que usted quiere. La gente quiere escuchar cosas buenas, pero no es así. El Evangelio requiere sacrificio, esfuerzo. Él nos dice, sean valientes. No es fácil, pero sin embargo, entre todos lo vamos a hacer. Vamos finalizando, Oscar, unas conclusiones finales sobre la mayordomía. Amén, Carlitos, Margarita. Es muy importante, ¿no? Como decía, la mayordomía, que es la administración, que como bien hemos dicho, todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y algo importante, si usted tal vez piensa que no hay, Dios le ha dado algo, y algo importante que podemos administrar bien es que todos lo podemos hacer desde nuestras casas. Estamos llamados a la oración, ¿no? Y si nosotros tenemos alguna responsabilidad aquí con la iglesia, con la familia, hagámoslo. Todo dice que lo hagamos como para el Señor, no como para Él, con amor para Él. Y simplemente cada día aprender más y darnos cuenta, ¿no? Tener esa conciencia de que Dios nos demanda responsabilidad. Sí. Bien, debemos ser buenos administradores en todas las áreas, ¿no? Que con todas las cosas que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido. Aquí voy a terminar con una reflexión que dice: el pasado nos detiene, el futuro nos inquieta, pero el presente se nos va. ¿Qué estamos haciendo, no? Debemos vivir cada día como el último, ¿no? Dando el tiempo, la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es el Señor, entonces tienes que darle tiempo, tienes que bendecirle, digamos, con las ofrendas, con los diezmos, con los talentos. Primero es el Señor, y ahí debe estar enfocado todas esas áreas que hemos tocado hoy día. Y les pedimos, para finalizar, que no se enfaticen mucho en el pasado ni en el futuro. El Señor habla en Mateo 6 que tenemos que enfatizarnos en el presente, un presente consciente que va a ser el que va a derivar en que nuestro futuro sea pues realmente productivo. Que Dios les bendiga, y espero que este video haya sido de mucha edificación para sus vidas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.